Hola a todos y a todas. Esta semana se ha publicado la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística correspondiente al segundo trimestre del año 2020, que es el estudio más detallado, pormenorizado e importante del mercado laboral español que se publica cada 3 meses. El periodo que cubre esta entrega coincide con los peores meses de la crisis del COVID, por lo que había mucha expectación para ver cómo de mal habían ido los datos de empleo. Pero para sorpresa de muchos, aunque los datos han sido malos, no han sido tan malos como se esperaba en un primer momento. A pesar de haberse detenido casi por completo la economía, los datos arrojan solo la destrucción de 1 millón de puestos de trabajo, de 19 que había, y un aumento casi anecdótico de la tasa de paro. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues lo primero es debido a la existencia de los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, y lo segundo se debe a que la metodología de la encuesta no ha captado adecuadamente lo extraordinario de una situación de confinamiento o porque lo ha captado demasiado bien, depende de cómo se mire. Para poder explicar esto utilizaré un diagrama que siempre recomiendo y que ya expliqué con detenimiento en un vídeo anterior a la hora de analizar los movimientos en el mercado laboral. Comenzamos con este recuadro azul que recoge toda la población española a 1 de enero de 2020, algo más de 47 millones de habitantes. Ahora vamos a diferenciar la población que está en edad de trabajar de la que no está en edad de trabajar, es decir, los menores de 16 años, que son más de 7 millones de personas, y los jubilados, casi 9 millones. Ya tenemos la población en edad de trabajar, más de 31 millones. Ahora, dentro de la población que está en edad de trabajar, hay que distinguir entre aquellos que están inactivos, es decir, que no trabajan ni buscan un empleo, estudiantes, trabajadores del hogar, incapacitados, millonarios que viven de su renta, etcétera, etcétera, que son más de 8 millones de personas, de aquellos que están activos, es decir, que trabajan o que buscan un trabajo, que son casi 23 millones. De todos ellos, más de 19 millones estaban trabajando en el primer trimestre de 2020 y más de 3 estaban buscando empleo. Pues bien, ahora veamos qué ha ocurrido durante los meses de abril, mayo y junio, casi coincidentes con el estado de alarma y el confinamiento. En primer lugar, hay que destacar que casi 3 millones de personas que estaban trabajando fueron afectados por un ERTE. Estas personas se siguen considerando ocupadas por la metodología internacional de Eurostat y de la Organización Internacional del Trabajo porque existe una garantía de reincorporación al puesto de trabajo una vez finalizado el periodo de suspensión. De hecho, a finales de julio, que es un periodo posterior al que aborda la encuesta, el 60% de todas las personas acogidas a un ERTE han vuelto al trabajo, que son casi 2 millones de personas. Por otro lado, es interesante resaltar que más de 3 millones estuvieron teletrabajando, cuando antes no lo hacían ni 1 millón de trabajadores. Además de eso, más de 1 millón de personas dejaron de estar ocupadas porque perdieron el trabajo. Por cierto, casi todas asalariadas y muy pocas autónomas, y casi todas del sector privado porque el sector público apenas ha destruido empleo. Pero a diferencia de lo que uno podría pensar intuitivamente, no todos pasaron a estar parados. Eso solo lo hizo una minoría, mientras que la mayoría pasó a estar inactiva, es decir, alguna situación en la que no se trabaja pero que tampoco se busca empleo. ¿Por qué no buscaban empleo? Básicamente porque la economía estaba casi detenida. Las empresas no podían abrir y estas personas daban por hecho que no iban a encontrar un empleo. También muchas personas que estaban paradas perdieron la esperanza y dejaron de buscar empleo, por lo que pasaron a ser inactivas. El saldo final es que, a pesar de destruirse más de 1 millón de empleos, el número de parados solo aumentó en 55.000 personas. Esto es así porque la mayoría, más de 1 millón, pasaron a la inactividad. Evidentemente también hubo flujos que cambiaron el volumen total de menores y de jubilados, pero aún no tenemos datos sobre ello. En cualquier caso, son cantidades pequeñas y no son significantes. Algunos dicen que esta imagen no hace honor a la verdad porque hay gente que no está trabajando y que no cuenta como parado a pesar de que preferirían trabajar. Sin embargo, esto es muy discutible porque tampoco tendría mucho sentido contar como parado a una persona que, aunque quiera trabajar, no puede encontrar un puesto de trabajo porque este no existe en la mitad de un confinamiento. Al igual que tampoco tiene sentido contar como parado a un autónomo que se ha visto obligado a cerrar por motivo del confinamiento su negocio durante un periodo determinado de tiempo. Si queremos tener una imagen más fidedigna de lo que ha ocurrido en el mercado laboral, es mejor mirar las horas efectivas de trabajo realizadas, que han disminuido un 22,59% con respecto al primer trimestre. Aunque esto tampoco nos dice mucho, porque sabemos que esta caída del empleo ha sido puntual y temporal. Lo verdaderamente interesante será esperar a ver los datos del tercer y cuarto trimestre de este año para poder tener una visión mucho más completa. Seguramente serán datos mejores que los de este trimestre, aunque tampoco tan buenos como los anteriores a la pandemia. En cualquier caso, dependerá de si hay una nueva ola de contagio y de si hay nuevos confinamientos.
De todas formas, lo más importante aquí es no perder de vista que aunque este trimestre ha sido absolutamente fatal para la economía, pues el PIB ha caído en 18,5 puntos porcentuales, los ERTE han permitido congelar millones de puestos de trabajo utilizando dinero público, manteniendo ingresos y dando seguridad a todos esos trabajadores. En realidad, puesto que los salarios se están pagando por el sector público, se podría decir que los ERTE son una especie de nacionalización de los salarios. Sin esta medida, la destrucción de empleo habría sido mucho más intensa, la tasa de paro se habría disparado, la pérdida de ingresos de todas estas personas habría empeorado todavía más la caída de la actividad económica y la mayoría de los afectados no tendrían la seguridad de recuperar su puesto de trabajo. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en otros países en los que no se ha aprobado ERTE ni nada parecido, como Estados Unidos, cuyo desempleo aumentó en más de 15 millones de personas, elevando la tasa de paro en más de 11 puntos porcentuales y dejando a casi todas esas personas sin ingresos, lo cual es fatal para ellos, pero también para la economía. No me quiero ni imaginar cómo estaríamos ahora si este gobierno o cualquier otro se hubiese mantenido al margen y no hubiese intervenido en el mercado laboral como muchos por ahí siempre están recomendando.